Hola, soy Carlos Patricio Ulloa Jason y este es el comentario de la semana. A favor o en contra, usted decide. Estamos en la etapa final del tercer intento constitucional en nuestro país. El primero, sin piso político y algo tímido, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El segundo, a consecuencia del estallido social de octubre del 2019 y en plena pandemia del COVID, bajo la presidencia de Sebastián Piñera. Y el último, algo forzado y sin apoyo ciudadano, bajo el mandato de Gabriel Boric. La verdad es que tenemos que remontarnos a los inicios de nuestra República Independiente para ver tantos intentos constitucionales. Recordemos, por ejemplo, los reglamentos constitucionales de 1811 y 1812, las constituciones políticas de 1818 y 1822, la constitución llamada moralista de 1823, las leyes federales de 1826, la constitución política de 1828 y la constitución de 1833 conocida como la constitución portaliana. En este contexto hemos tenido que señalar que una vez más la clase política ha fracasado. Primero, porque el protocolo o procedimiento que estaba establecido para regular la Convención Constitucional consideraba y establecía que en el evento del triunfo de la opción rechazo se terminaba el proceso constitucional y continuaba en pleno vigor la Constitución Política de 1980. No obstante, por un acuerdo político se estableció un nuevo proceso constitucional. Pero también hay un fracaso, primero de la Convención Constitucional, por tratar de imponer un modelo y un proyecto de mayoría sin consideración de las minorías, al más puro estilo de los populismos latinoamericanos de izquierda. Y por otra parte, también tenemos el fracaso del proceso constitucional actual, ya que el Consejo Constitucional, si bien no hizo tabla rasa como la Convención Constitucional, sí debió haber hecho un mayor esfuerzo por que esta Constitución fuera la Constitución de una mayoría, de los todos. ¿Qué ocurre en este escenario? Nuevamente nos vemos enfrentados a que, por una parte, la clase política y los políticos en particular, que debieran estar discutiendo los temas de fondo de esta propuesta constitucional, se han enfrascado en lo accesorio y no en lo principal. Hoy día nadie está discutiendo cuáles son los principios que informan esta Carta Fundamental, nadie está discutiendo sobre los contenidos de los capítulos de la Constitución y menos estableciendo diferencias y semejanzas con la Constitución Política de 1980 o con la fallida propuesta de la Convención Constitucional. En circunstancias, o al contrario, lo que vemos es una discusión simple, populista, con frases cliché, con desinformación, con omisión de antecedentes y como no puede faltar en este tipo de campañas muy panfletarias y sobre todo con campañas del miedo y con campañas del terror. ¿Qué es lo que falta aquí y qué es lo que denota todo este contexto de fallidos procesos constitucionales? Nuevamente es que en mi concepto lo que falla no es la democracia, lo que falla es el sistema representativo. Nuestros políticos no hacen esfuerzos por regularse y porque tengamos un mandato imperativo y no un mandato libre. ¿Qué significa un mandato libre? Significa que nosotros elegimos a las autoridades y en la práctica no nos rinden cuentas de su gestión. ¿Qué significa un mandato imperativo? Significa que las elegimos para hacer labores, tareas específicas y en ese contacto tiene que haber además características como por ejemplo que sea esencialmente revocatorio, que haya instrumentos de fiscalización y de control ciudadano. La corrupción es un ejemplo de que se requiere mayor control sobre nuestros
autoridades y sobre nuestros políticos. Es contradictorio también ver y escuchar que quienes tanto criticaron la Constitución Política de 1980 como la responsable de todos los males de este país, hoy día sean los principales defensores de esta Carta Fundamental a través de la opción del rechazo. Y por otra parte, quienes por largos años defendieron la Constitución Política de 1980 como la responsable de la estabilidad política y del crecimiento económico de este país, hoy estén por la opción a favor que implica la derogación de la Constitución de 1980. El fondo de la discusión es que tenemos una propuesta de Carta Fundamental para el plebiscito del próximo 17 de diciembre, con las opciones a favor y en contra, respecto de un proyecto de constitución que consta de 216 artículos y además de 62 disposiciones transitorias. En definitiva, este es el tema a discutir. Y por cierto, existen una multiplicidad de causas objetivas y subjetivas para pronunciarse a favor o en contra de este proyecto. Lo importante es que usted decida y que nadie marque su destino. Este fue el comentario de la semana. Soy Carlos Patricio Ulloa Jason.